Bueno, estamos hoy en otra entrega de Talmud Torá, aquí como decía, Talmud con Enrique, a quien damos la bienvenida en otra charla que seguramente va a interesar. Hoy hablaremos de bueyes. Como El estás en título, Argentina, es el tema apropiado. estamos en una conferencia transatlántica y nada menos. En Argentina se tiene que hablar de bueyes sí o sí. El título sería entonces el buey advertido y el buey inocuo. Ya sé que es un título un poco aclaratorio, pero para aclarárnoslo, ahí está aquí nuestro profesor que seguidamente comenzará con el tema. Así que, hola Enrique, bienvenidos. Shalom, shalom. Y Shalom nada, Raúl, shalom a todos. Primero, Hag Sameach, hoy es Purim. Axamea. Tenemos que estar con mucha alegría, alegría por Purim y alegría por todo. Bueno, como bien dicho Raúl, hoy vamos a tratar un nuevo tema. El título es el toro advertido y el toro inocuo, en hebreo el Shor Tam y el Shor Muad. Estamos hablando de, dentro de lo que sería la halajá, en el capítulo que trata de aquellos daños materiales que son causados, en este caso, por un buey, ¿no? Y vamos a ver exactamente cómo se desarrolla el tema. Como siempre hacemos, comenzamos por el párrafo que habla sobre el tema de la Torá, luego hablamos un poquito de la Mishnah y después la discusión en la Gemara con las distintas ramificaciones en los distintos detalles que hay. Por eso no voy a entrar mucho ahora mismo en detalles, sino nos lanzamos y a partir de ahora vamos a comenzar a tocar el tema. Comenzamos con el texto de la Torá. En la Torá, directamente después de los 10 mandamientos, hay toda una batería de legislación, entre la que se encuentra también la legislación civil. Y en el capítulo 21, versículo 35, no voy a leer todo el apartado, ¿no? Sino solamente en lo relacionado a los daños que causa un buey, ¿no? No si mata, no si causa daños a otro buey, sino el caso específico que estamos tratando nosotros. ¿Okay? Entonces vamos a Éxodo, capítulo 21, versículo 35, y dice lo siguiente: y si el buey de alguno hiere el buey de otro y le causa la muerte, entonces venderá el buey vivo y se dividirán el dinero y dividirán el buey muerto. Ese es el caso, que hay un daño de un buey al otro, uno mata al otro. Este es un caso que no vamos a tratar hoy. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. ¿Okay? Eso es, otra vez, cuando causa un daño a un muerto. Y sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. Otra vez, estamos toda la batería de todos los temas. Nosotros vamos a enfocar solamente en aquellos daños, no daños físicos que causa el buey a personas, ¿no? Sino lo que sería lo que nosotros llamaríamos la legislación civil, los daños materiales. ¿Okay? Entonces, a partir de ahora, la Mishnah y la Gemara después comienza a desarrollar un debate alrededor de este tema. ¿Dónde se desarrolla este debate? En el Tratado de Nezikim, el Tratado de Baba Kama, la primera puerta del orden de Nezikim, son los daños. ¿Okay? Ahora, la apertura de Baba Kama ya hacen una categorización, y dentro de las categorías de los distintos tipos de daños, y no vamos a entrar en todos los daños, está la categoría del buey. Cuando hablamos de la categoría de daño del buey, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una posesión que tiene una persona que causa daños a terceros, pero por supuesto que el daño que causa la posesión nuestra o de la persona no es un daño ni intencional, es un daño que se puede prevenir, claro. En realidad sí se puede prevenir, pero es algo que digamos que no es habitual, ¿no? Esto desde el punto de vista analítico, para entender de qué estamos hablando. Yo diría que es un paralelo, por ejemplo, a estar conduciendo con un coche, ¿no? Y de repente salta alguien a la calle y nosotros le causamos daño o le causamos daño a otro coche. Claro, la naturaleza del coche no es causar daño, pero en el uso normal y en la vida habitual puede llegar a darse el caso que le podemos llegar a causar a alguien daño sin querer,
¿no? Entonces, esa es un poquito la categoría de la que estamos hablando. En el caso del buey es un poquito especial, por lo tanto, el paralelismo al coche era solamente para entender un poco de lo que estamos hablando. Ok, la Mishnah, ¿qué dice? La Mishnah, por supuesto, quiere entender, cuando estamos hablando de un buey que está haciendo daño, como hemos visto antes, habíamos hablado de un buey que en varias ocasiones está causando daño. Por lo tanto, nosotros la Mishnah lo primero que pregunta es, ¿cómo nosotros podemos distinguir entre un buey de cierta categoría y de otra categoría? La Mishnah dice lo siguiente: ¿qué tipo de buey se considera inocuo y qué se considera advertido? Contesta la Mishnah: un buey se considera advertido en cualquier caso que los testigos testifiquen que acornó en 3 días diferentes y vuelve a su estado inocuo desde que invierta su comportamiento y se abstiene a cornear durante 3 días consecutivos. Esta es la declaración de Rabino Yehudá. Resumiendo, Rabino Yehudá, ya veremos después cuál es la contrapartida, dice: para que un toro pase de ser un toro inocuo a un toro, un buey, siempre me equivoco, un buey inocuo a un buey advertido, tiene que por lo menos cornear 3 veces, pero durante 3 días. Vamos a ver la segunda opinión. El rabino Meir dice: se considera advertido en cualquier caso que los testigos testifiquen que corneó 3 veces, independientemente del número de días que se produjo este comportamiento. O sea, si el toro, en vez de en 3 días, el buey, en vez de 3 días, cornea en un solo día, a partir de ese momento ya se considera un buey advertido. ¿Y cómo vuelve a su estado inicial? Y vuelve a su estado inocuo, en cualquier caso donde los niños lo acaricien y jueguen con él y no los corneen. O sea, estamos hablando de, para resumir, el criterio es 3 días, 3 corneadas, es un rabino. El otro dice solamente 3 veces, independientemente del número de días. Y para pasar del estado de ser advertido a ser otra vez un buey, digamos manso, para decir de una forma, o inocuo, uno dice que tiene que pasar 3 días sin que esté corneando, el otro dice no, alcanza que los chicos se acerquen a él, puedan jugar con él, a partir de ese momento lo consideramos otra vez inocuo. Bueno, y ahora la Gemara empieza a cuestionar. Si me permitís, Sí, no, como creo que no ha pasado inadvertido para los que están escuchando esto, sí, 3 o 4 veces te confundiste, digamos, de, sí, de decir toro cuando quería decir güey. Entonces así quería es. aclarar, comentar esto, que en el hebreo dice shor y que shor se traduce como toro, pero todos los comentaristas, todas las interpretaciones posteriores, rabínicas, de la Mishnah, del Talmud, hablan siempre de buey en las traducciones, Así es. no se habla de toro. Entonces, por eso estás mencionando la palabra buey como digamos, resultado de esa de ese nombrar al animal en cuestión como un buey y no como un toro, ¿no? Más allá Así, que puedan tener alguna sí, sí, diferencia sí. entre ellos. Así es. En el hebreo Nada más. moderno la palabra habitual es shor, es toro, entonces por lo tanto yo ya estoy mentalizado con la palabra toro, pero en realidad la palabra correcta es buey. Eso es, sin lugar a dudas. Gracias, De Raúl. acuerdo. Bueno, entonces la Gemara empieza a desarrollar el debate y la primera pregunta que sale, no lo voy a hacer según el orden de la Gemara, pero la primera pregunta que sale es ¿de dónde sale el criterio de los 3, ¿no? Porque a veces nosotros consideramos que a partir de la primera falta la persona ya es de alguna forma culpable, ¿no? Después del primer suceso nosotros podemos llegar a pensar que un toro, ¿no? Ya es un toro un buey, un buey que pasó de ser inocuo a ser advertido. Entonces la pregunta es, ¿por qué 3 veces? ¿No? ¿De dónde sale esa idea de 3 veces? Sean 3 veces en el primer día o sea 3 veces en 3 días. Después también lo comentamos este tema. Pues el tema de 3 es un tema bastante habitual en la legislación de la halajá. Se aplica en muchos casos en los cuales nosotros tenemos que ver cómo cambia el estado de un objeto o de una conducta, ¿no? De estado A a estado B. Y eso nos puede pasar a nosotros también en la vida. O sea, nosotros nos encontramos en situaciones que vemos un cambio y nosotros no estamos seguros si realmente ese cambio es un cambio duradero o es un cambio puntual.
Y por lo tanto, muchas veces en nuestra vida habitual nosotros decimos, bueno, es una vez, es una ocasión, no pasa nada y tiramos adelante. Puedo dar 80.000 ejemplos. Quizás uno de los ejemplos que a mí me salta directamente es la definición del acoso laboral en la legislación española, pero también que está basada en los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el acoso laboral, por ejemplo, es de carácter sistemático y constante. Se considera de esta forma ante la presencia de una situación violenta en cualquiera de sus expresiones, al menos una vez por semana durante 6 meses. O sea, para traer los términos del Talmud a los términos modernos, también hoy en día, por ejemplo, una conducta que nosotros consideramos como muy agresiva, que es el acoso laboral, nosotros no decimos, bueno, la primera vez que alguien te falta el respeto en un lugar de trabajo ya es acoso laboral. No, tiene que haber una conducta sistemática y prolongada y además no tiene que ser repetitiva. Y creo que el Talmud va por esa línea más o menos. Entonces, por eso... Si me permitís, hay otra, a mí me viene a la memoria otra tradición antigua también, que es el tema del perdón en Yom Kippur, que uno debe pedir perdón a alguien que no acepta, digamos, que le pidamos perdón. Uno tiene que insistir hasta 3 veces, justamente, dice la tradición. Si 3 veces le has insistido y la persona sigue que no, entonces ya estás exento de pedirle perdón. Ahí está, otro ejemplo. Otro ejemplo. Y los ejemplos que voy a mencionar de la Gemara en temas digamos, de la legislación, uno es, por ejemplo, el tema de la posesión de un inmueble. La ocupación, lo que se llama aquí en España, se considera propiedad del ocupa a partir de los 3 años. También hay un debate si son 3 años, o algunos rabinos consideran que es 1 año con 3 ciclos de cultivos, porque en la antigüedad no hablamos de pisos, sino hablamos de campo, eso es lo importante. Otro caso era el tema, por ejemplo, de una persona que transgrede ciertos preceptos que tienen un castigo divino, lo que se llama caret, ¿no? Entonces, si la persona durante un periodo repite esas transgresiones, las primeras 2 veces es castigado por una corte, se le azota, que es después una especie de sustituto al castigo divino, y la tercera vez lo que se agarra, se le coge y se le ayuda a morir. Eso es lo que dice la ley, se le da de comer una comida que le tapa los intestinos y al final la persona muere. En definitiva, el tema de las 3 veces como un criterio para ver hasta qué punto estamos ante un cambio, es un criterio bastante aceptado en la legislación de la Gemara. El tema de los días. Vimos la discusión hace poco entre Rabino Yehudá y Rabbi Meir. Rabino Yehudá decía que tiene que ser 3 veces, pero en 3 días consecutivos. Rabino Meir dijo que solamente en un solo día. Los argumentos que utilizan, Rabbi Yehudá dice que el texto de la Torá habla ahí de 3 días, habla de ayer, antes de ayer y de hoy, y por lo tanto nosotros deberíamos considerar digamos, la secuencia la deberíamos considerar solamente a través de los 3 días. Los argumentos que tiene Rabbi Meir a favor de considerar un buey que pasa de un estado a otro, aunque sea solamente en un solo día, es porque él dice, miren, si en 3 días él se porta mal, si se porta en un solo día se porta mal, significa que no hace falta más pruebas. O sea, el hecho de que un solo día un buey cornee, ya para mí es bastante suficiente y no tengo que esperar 3 días. Aquí hay un debate que es mucho más profundo y mucho más serio, no vamos a entrar en el debate, es hasta qué punto nosotros podemos considerar una conducta puntual, aunque sea repetitiva, ¿no?, como una conducta que realmente demuestra un cambio en la naturaleza, en este caso del buey, ¿no? Porque uno puede decir, mira, es cierto que el buey ha corneado en un solo día, pero ese día, por ejemplo, una tormenta de rayos, y durante esa tormenta de rayos el buey se volvió loco y empezó a cornear. Claro, entonces nosotros no podemos considerar que por unas circunstancias muy especiales, aunque hubo una conducta repetitiva, nosotros ya consideramos un cambio de naturaleza. No hubo un cambio de naturaleza. Lo que pasó es que han cambiado las circunstancias y las circunstancias han llevado al toro a una conducta distinta. Y ese es el argumento que al final, de alguna forma, se acepta, ¿no? Y al final realmente la Gemara acepta el principio de que el buey advertido es aquel buey que ha corneado durante 3 días.
La halajá prácticamente es según Rabí Yehuda. La siguiente... Una pregunta. Sí. ¿Hay algún tipo de responsabilidad del dueño del buey respecto de la actitud del buey? Ahora ahora es el tema, es el Claro. tema. ¿Por qué es tan importante la división entre un buey inocuo y un buey advertido? Es porque el buey inocuo paga, según lo que vamos a leer ahora, paga solo la mitad del daño, pero no de la mitad del daño que ha causado, sino la mitad del valor del buey mismo que ha causado el daño, no del daño. El buey advertido, el dueño tiene que pagar la totalidad del daño. Hay una diferencia importante. Uno es prácticamente la mitad y el otro sería una compensación completa. Vamos a leer un poco el tema de la Gemara para contestar tu pregunta y luego vamos a cerrar un poco las pequeñas diferencias. Pregunta la Gemara. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad incurrida por el daño causado por un buey inocuo y la responsabilidad incurrida por el daño causado por un buey advertido? Las únicas diferencias son que el daño causado por un buey inocuo, el propietario paga la mitad del costo del daño exclusivamente de los ingresos de la venta del cuerpo del buey, la mitad del cuerpo del buey que ha causado el daño, ¿ok? Y por un buey advertido paga el coste total del daño. Eso es resumiendo un poco lo que dice la Gemara. Y hasta dan un ejemplo, un pequeño ejemplo, que por ejemplo, un toro que vale 20 golpea a un toro que vale 200. Una diferencia importante, ¿no? Y supongamos que el toro muerto vale, perdón, el buey muerto vale 100. ¿Ve? O sea, el daño ha sido de 100, valía 200, vale 100, la mitad que debería pagar son 50 es la mitad de 100. Ahora, el dueño del buey muerto no puede decirle al dueño del buey maltratado, dame 50, no le puede decir eso. ¿Por qué? Por la ley que dijimos antes. ¿Okay? Entonces el dueño del buey que causó el daño le dice, pues mira, lo siento, pero lo único que te puedo dar es 20, porque eso es lo que vale mi buey. Entonces, te lo puedes llevar si quieres. O sea, hay lo que hoy sería una responsabilidad limitada, ¿no? Y esto ya es un concepto muy moderno, de que hay un límite de hasta qué punto nosotros podemos ser responsables por el daño que causamos. Es una protección a la persona que ha causado el daño. Entonces aquí surge la pregunta, a ver, si la persona ha causado un daño y tiene responsabilidad, ¿por qué la mitad? O sea, si nosotros creemos que realmente es responsabilidad suya, debería pagar 100%. Y si no es responsable, no debería pagar nada. La pregunta la hace la Gemara y hay distintas explicaciones, ¿no? Una explicación dice que no debería haber, que debería haber pagado todo, pero como es un caso muy poco habitual, entonces se le dice, mira, por la primera vez nosotros te hacemos una especie de descuento. O sea, y también es habitual eso en las normas modernas, ¿no? Que la primera vez que tú haces una falta no te dan todo el castigo, ¿no? Al reincidente lo castigan de forma más dura. La otra postura dice, mira, en realidad no debería haber pagado nada, pero le estamos sacando una tarjeta amarilla para decirle, mira, ojo que la próxima vez va a tener que pagar todo. Es otra forma de ver. Y hay otra, digamos, otra visión que es un poquito más sociológica, dice lo siguiente, dice, miren, nosotros tenemos un sistema económico, social, en los cuales los bueyes caminan por la calle, van por los campos, ¿no? Y nosotros tenemos que de alguna forma asumir que se puede dar la casualidad que algún buey ajeno no cause daño, o cause daño a nuestra propiedad. Es un sistema, ¿no? que es con cierto riesgo y tenemos que asumirlo. Y por lo tanto, el daño lo tiene que asumir no solamente el dueño del buey que ha causado el daño, sino también quien ha sido dañado, porque de alguna forma es partícipe en ese sistema social que le permite a todos convivir. Eso es un poco, también es una forma un poquito más sociológica, ¿no? de enfocar esta pregunta. Pero resumiendo, tiene que pagar la mitad. Luego, como hemos dicho, cuando se trata de un buey que ya ha sido advertido, y cuando decimos advertido es todo un procedimiento legal, tienen que acudir al tribunal, tienen que venir testigos, y después de la tercera vez, a partir de ese momento también existe la obligación por parte del dueño, ¿no? de mantener una vigilancia
más seria con su buey, porque ya no es un buey cualquiera, sino es uno que causa daño. Y aquí, como he dicho, la compensación es prácticamente 100%, no solamente no del valor del buey que ha causado el daño, sino el 100% del daño. Y si no le quiere dar el buey a cambio de la compensación, le está obligado a darle sus mejores tierras. Eso también lo dice la Gemara, mejor dicho, utilizando los términos de la Mishnah, que tiene que dar las mejores tierras. O sea, aquí no hay escapatoria. Tiene que buscar la forma de compensar a la persona que ha sido dañada. La siguiente pregunta es, ¿puede un toro advertido volver a ser un toro inocuo? O sea, ¿podemos hacer el switch de un lado de ser malo de la película o volver al bueno? Entonces sí, un toro puede volver a la categoría de toro inocuo. La halajá, como bien recordamos, siguió el camino de Rabino Yehuda, que dijo 3 días, 3 cornadas, ¿no? Pero a la hora de volver, digamos, a la situación normal, o que el toro malo el buey malo vuelva a ser el buey bueno, acepta la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dice lo siguiente. Dijo que una vez que cuando los niños tocan el buey y no cornea y no causa daño, en ese momento ya consideramos al buey que es un buey, otra vez un buey inocuo. Y aquí hay un mensaje bonito, que va más allá del tema legislativo, ¿no? Que dice, uno puede aprender un mensaje muy interesante e importante. Para convertir a alguien en algo malo, pedimos una prueba inequívoca. O sea, algo que lleve varios días, ¿no? Sin embargo, para devolver algo para ser bueno, estamos satisfechos con una prueba significativa, única, que nos enseña que se ha hecho un cambio para mejor. Y así quizás es también la forma que nosotros deberíamos tratar al prójimo, ¿no? Porque muchas veces nos apresuramos a categorizar y a cambiar a la imagen de una persona negativa, ¿no? Alcanza que una vez nos ha hecho algo malo y bueno, este es un tío malo, ¿no? Y el mensaje que hay por detrás es que eso hay que hacerlo con mucho cuidado. O sea, solamente cuando realmente estamos seguros que la persona pasó una línea, ¿no? Y pasó de ser inocuo, ¿no?, a ser advertido o a ser malo, para decir una forma, entonces ahí podemos estar seguros, fuera de lugar a duda, que estamos ante una persona que cambió de naturaleza. Ahora, para hacer el cambio al revés, o sea, pasar a la persona de una visión negativa a positiva, alcanza solamente con una vez. O sea, tenemos que ser un poquito más flexibles, ¿no?, a la hora de perdonar lo que nos han hecho y poder considerar otra vez a la persona que nos ha causado un daño, ¿no?, como volver, digamos, a la senda de la normalidad. Sí, si me permitís, voy a empezar un poco de, entre comillas, abogado del diablo. Yo no sé si ante un buey con fama de corneador, yo expondría niños para ver si ha dejado de cornear. No le pondría un niño delante para ver si se hizo bueno. Habría que tener muchas pruebas antes de eso, de poner un chico a su disposición. Bueno, eso. Bueno, pero eso significa que en el fondo la conducta del buey, como un buey que causó daño, es una conducta muy puntual. Eso, digamos, es el mensaje. El mensaje no es que, bueno, pero, no es como un cambio. Claro, pero tiene que haber pruebas de que no va a atacar. ¿Y qué pruebas? No sé, pero exponer a un niño a que él sea la prueba, no sé, yo si fuera mi hijo no lo dejaría ir. Sí, pero sí, a ver, ¿sabes cuál es el inconveniente? El inconveniente es que nunca puede estar 100% seguro, ni siquiera con un buey que nunca ha corneado a nadie, nunca puede estar seguro que no será la primera vez. O sea, siempre habrá un riesgo. Siempre habrá un riesgo. Pero y con por uno lo tanto, pero con uno que ya lo hizo, pues posiblemente sea mayor. Bueno, es igual, es una discusión que no tiene solución, porque sí. pero bueno, sí, es verdad, con las posibilidades siempre puede pasar. Pero claro. nada, quería comentar eso nada más. Sí, a ver, yo quería también comentar algo que en el fondo no sé hasta qué punto es posible llegar a la situación del buey advertido. ¿Por qué? Porque imagínate que el buey cornea 2 veces, ¿no? Cornea 2 veces, ya la primera hay que venderlo, o a la segunda hay que venderlo, ¿para qué? Para
para pagar los daños que ha hecho. O sea, ya no sé si va a llegar digamos, en la escalada, ¿no? Si va a llegar a la categoría de ser advertido, porque yo creo que en el camino se muere, o sea, se muere en el sentido que desaparece como propiedad de la persona. Por eso yo no sé hasta qué punto realmente existe, digamos, o existió, ¿no? Ese tipo de conducta. Pero Pero puede seguir haciendo daño aunque sea otro propietario. sí, pues claro, claro, claro. Eh, pero Sí, bueno, es igual. En todo caso, con el tema de los coches ya hemos solucionado el tema. O sea, acá cuando un coche hace alguna trastada, es el propietario el responsable y listo. claro, claro. Y a propósito, y por eso hay seguro obligatorio. Claro. Justamente como no hay un límite para la compensación del daño que puede llegar a pagar a un tercero, el seguro a terceros es obligatorio para No, no, sí, garantizar. sí, 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 no, de acuerdo contigo. Pero por Ujú. eso, como el coche no tiene posibilidad de tener impulso propio como lo tiene el buey, pues Sí. cambia la cosa ahí, ¿no? Que a propósito, uno de los debates que surgen a raíz de este tema es hasta qué punto cuando un buey se empieza a portar de una forma distinta, hasta qué punto los distintos incidentes son un reflejo de su naturaleza, o sea que ya de antemano era un toro advertido, un toro malo, o que el hecho de que poco a poco va cada vez cometiendo un daño más o va causando más y más y más daño, se va acostumbrando y por lo tanto digamos, una naturaleza adquirida. Es un debate, a propósito, que existe entre los comentaristas, existe entre los parshonim de distintas generaciones, hasta qué punto cuando nosotros nos encontramos ante la incertidumbre, estamos hablando de algo que se va desarrollando y nosotros tenemos la posibilidad de cortarlo, ¿no? Y decir, bueno, hasta aquí llegamos, o directamente es algo que ya viene por detrás y por lo tanto no existe posibilidad de cambiarlo. Eh, es un debate muy serio, muy importante, claro, pero lo digo porque aquí, en el caso del buey, puede ser relevante, que en el caso de, por ejemplo, de personas también puede ser relevante. Claro, Cuando porque uno, está en juego la educación ahí. la educación, por ejemplo, con un chico. Claro, un chico se porta mal una vez. Entonces, ¿qué? ¿El qué castigo se le castiga y qué castigo se le aplica? Porque es una vez, bueno, metió la pata una vez. Claro, y puede ser hasta contraproducente, porque el crío se siente tratado de una forma injusta y eso puede crear rencor. En el toro creo que no hay rencor, porque no es un ser pensante, ¿no? Pero con seres humanos ya es el tema más delicado. Y por lo tanto, eh, es interesante ese debate, ¿no? Hasta qué punto las conductas, ¿no? De forma dinámica es un reflejo de algo inherente en la persona o en la sociedad o en lo que sea. Y por otro lado, estamos hablando de algo dinámico que se puede moldear sobre la marcha. Pero eso es un Sí, debate ya. digamos que habla de indicios que no se han reconocido debidamente en su momento. Exacto, exacto. Bueno, nosotros vivimos en la incertidumbre todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Sí, sí, Bueno, bueno, de acuerdo. eso es todo. Bueno, espero que Dale. sea No interesante sé. y bueno, No, no, creo que sí, que hemos levantado un tema interesante, muy polémico y bueno, seguramente seguiremos en ello. muy bien. Pues bueno, pues Torrabá, muchas gracias, Enrique, Muchas gracias. y aquí nos despedimos hasta la próxima. De acuerdo, hasta luego.